Mitos y leyendas. Los nazis y la búsqueda de la Atlántida. En 1938, una insólita expedición parte para explorar una lejana tierra sagrada más allá del Himalaya. El Tíbet. Fue un logro extraordinario. Todos aquellos meses que pasaron en una tierra extraña, descubriéndola. La expedición la formaba un equipo de élite de científicos nazis guiados por un aventurero. Era el Indiana Jones del Tercer Reich. Enviados a esa misión por el hombre más temido en la Alemania nazi, Heinrich Himmler, aquella búsqueda era tan osada como ambiciosa. Hallar pruebas de que los alemanes arios descendían de la superraza primitiva de un imperio extinguido. Si el Tíbet pudiese hablar, la Tierra de las Nieves revelaría muchos secretos. Esta es la búsqueda de Himmler para encontrar el mítico pueblo perdido de la Atlántida. En 1936, un joven fichaje de la Alemania nazi, el zoólogo de 26 años Ernst Seffa, fue requerido oficialmente en el cuartel general de las SS en Berlín. Tenía una entrevista con el hombre más temido y poderoso del Tercer Reich, después de Adolf Hitler, Heinrich Himmler. Como Reichsführer, Himmler lideraba una élite paramilitar en las SS de unos 250.000 miembros, uniformados de negro y consagrados a la supremacía de la raza alemana. Era el jefe de todas las fuerzas de la ley que existían en Alemania, incluyendo la policía secreta, la brutal Gestapo. Himmler ordenó la detención y el arresto de los judíos y ejercía el mando de un creciente número de campos de concentración. Las SS eran un conjunto de tentáculos que alcanzaban cada lugar de Alemania, y Himmler los dirigía. Ahora, los tentáculos de Himmler rodeaban al joven Ernst Seffa. Himmler quería que resolviera un problema. Los nazis aseguraban que la raza alemana era la raza superior, destinada a gobernar. Esta ideología justificaba la dominación alemana sobre Europa y el odio a los judíos. Himmler necesitaba demostrar con hechos la superioridad alemana. Para ello, recurrió a un antiguo mito: el imperio perdido de la Atlántida. La Atlántida era descrita como un vasto continente en el océano Atlántico. Sus habitantes eran hombres superiores que conquistaban y dominaban a las demás culturas y razas. El imperio de la Atlántida habría llegado hasta Europa, África y Sudamérica. Pero para Himmler, la Atlántida no era solo una leyenda, sino un hecho histórico. Para Himmler, la Atlántida era real. Para él no era un mito, y creía que había una base científica para demostrar su existencia. Conseguir pruebas de que el pueblo alemán descendía de los atlantes no era tarea fácil. La isla de la Atlántida desapareció en un solo día y una noche. Fue destruida por terremotos y volcanes, tragada por el océano y perdida entre las olas para siempre. Lejos de pensar que la civilización atlante se perdió en la catástrofe, Hitler creía que había perdurado. Sostenía que la Atlántida había creado a las grandes civilizaciones, los griegos, los romanos, los mayas y los aztecas de Sudamérica, incluso a los antiguos egipcios. Y que los pueblos inferiores habían heredado su cultura de la civilización suprema de la Atlántida.
Desde el principio todo se reduce a la raza. El racismo impregna el mito de la Atlántida. Trata de una raza superior, de seres que difundieron su conocimiento por todo el mundo. Himmler tenía una misión concreta para Schäfer: guiar una expedición científica de las SS y traerle pruebas de que los alemanes arios eran los descendientes de una raza superior, los atlantes. Himmler escogió a Schäfer para esta tarea no solo por sus credenciales científicas, sino porque ya era un famoso explorador. En 1930, el doctor Ernst Schäfer era una figura heroica. Había participado en 2 expediciones americanas en el Tíbet. Era un científico escrupuloso y un apasionado cazador que disfrutaba estudiando mamíferos y aves en la naturaleza para después dispararlos. Sabía cómo venderse, ya que escribió varios libros sobre sus hazañas como buen tirador y aventurero. En Alemania era una celebridad. Para los alemanes, era la personificación del ideal alemán. Creo que así era como le veía Himmler, como a un héroe valiente, físicamente habilidoso. El cliché sería Indiana Jones, el Indiana Jones del Tercer Reich. Y Schäfer era la persona ideal para guiar la expedición científica de las SS hacia el Tíbet. Himmler le aseguró su apoyo personal. Le dijo que los antiguos supervivientes de la Atlántida habían fundado una gran civilización en Asia. Un país misterioso, poco alterado por los siglos de historia. El lejano Tíbet. Para Heinrich Himmler, el Tíbet tenía un gran reclamo. Los superhombres de la raza aria habían llegado allí y en la inmensidad del Tíbet habían instaurado su cultura y sus costumbres en aquel sitio aislado del mundo exterior. En los años 30, el Tíbet era una de las pocas zonas que quedaban sin explorar. Situado en el centro de Asia, pero aislado por las montañas del Himalaya, la meseta tibetana ocupaba unos 1.600 kilómetros cuadrados, con una altitud de más de 4.500 metros. ¿Acaso esta fortaleza natural podría haber alojado a los supervivientes de la Atlántida? Si se hubiesen establecido allí, el aislamiento les habría conservado racialmente puros. Serían los primos lejanos de la raza superior alemana. Si pudiesen explorar el Tíbet y hallar pruebas de la existencia de los antiguos superhombres en aquel lugar, podrían demostrar la validez del argumento que aseguraba que la Alemania actual, el movimiento nazi y la raza aria alemana descendían directamente de los superhombres. El Tíbet en aquella época estaba casi sin explorar en comparación con otras regiones del mundo, y cualquier expedición al Tíbet sería un hito. Guiar su propia expedición hacia el Tíbet era un sueño hecho realidad para un ambicioso Schäfer. Pero había un inconveniente. Hacer ciencia para las SS significaba hacerla bajo sus reglas. En 1935, Himmler fundó la ANANAVA, una entidad de investigación de las SS. Su misión era probar las teorías de la ideología nazi. La idea era ayudar a científicos alemanes a investigar el pasado del pueblo alemán y tratar así de ensalzarlos como el pueblo supremo de Europa. La ANANAVA reclutaba científicos corruptos e investigadores entrenados para rebuscar en el pasado alemán y glorificarlo. ANANAVA era un intento de reescribir la historia. Himmler aseguraba que había que averiguar la verdadera historia alemana y por eso todo lo referente a la arqueología, filología, la semántica,
el lenguaje y todo lo que acabase en ología era supervisado por la Ananaba, porque podrían aportar pruebas para redescubrir el verdadero origen alemán. Lo extraordinario en aquella Alemania del Estado nazi era que para el jefe de las SS, Heinrich Himmler, tenían que crear su propia mitología. El antiguo símbolo de la esvástica fue utilizado para representar el poder nazi y reflejar su odio hacia lo que ellos veían como pueblos inferiores. La Ananaba también desautorizó lo que pensaban que era ciencia antialemana. Incluso desacreditaron a Einstein por ser judío. A los nacionalistas alemanes les molestaban los logros de los científicos judíos y se inventaron la absurda idea de que su ciencia era judía y por lo tanto no era reconocida en Alemania. Y esto les obligó a validar un tipo de ciencia muy mediocre, incluso absurda. El orgullo científico de Schäfer se enfrentaba a un reto aún mayor. La visión cuasi histórica de Himmler sobre la Atlántida se respaldaba en la pseudociencia de la Ananaba, y para él era una fantasía sin fundamento. Como científico no creía una sola palabra de esa teoría. Pero Schäfer pensó que podría tener controlados a los nazis y que la expedición le proporcionaría una brillante carrera científica. Creo que era un hombre muy ambicioso, pero también era un manipulador. Manipulaba a personas, a instituciones, lo que fuera con tal de conseguir sus objetivos. Desesperado por volver al Tíbet, Schäfer no pudo resistirse a la oferta de Himmler. Vendió su alma para pactar con Himmler. Para satisfacer su ambición, accedió a realizar una misión imposible. Y terminaría pagando un alto precio por ello. Ernst Schäfer era un animal político, siempre capaz de manipular la situación en beneficio propio, o eso creía. En 1933 realizaba su doctorado cuando Hitler fue elegido canciller imperial de Alemania y los nazis tomaron el poder. Las políticas raciales de los nazis forzaron a muchos judíos a abandonar el país, entre ellos muchos científicos. Pero Schäfer abrazó el nuevo orden y se alistó en las cada día más poderosas SS de Himmler. En la Alemania nazi, los científicos jóvenes y ambiciosos eran capaces de cualquier cosa. Schäfer fue muy inteligente al alistarse en las SS en 1933. Sus ambiciones eran poco comunes. Quería un puesto en la universidad y financiación para su trabajo como naturalista. Creyó acertadamente que las SS le respaldarían. Pero Schäfer pronto se dio cuenta de que mezclar ciencia y política era una tarea imposible. Su impecable metodología científica nunca armonizaría con las teorías bizarras de Himmler. Así que a la vez que Schäfer se beneficiaba del respaldo oficial de las SS, también sufría de las interferencias de sus oficiales. La Ananaba le impuso a los elegidos para acompañarle en la expedición al Tíbet. Arqueólogos corruptos y supuestos místicos pseudocientíficos. La Ananaba era muy peculiar porque tenían científicos legítimos trabajando dentro que probablemente se sentirían avergonzados, pero también tenían a bastantes pirados. Pero Schäfer pronto se dio cuenta de que mezclar ciencia y política era una tarea imposible. Su impecable metodología científica nunca armonizaría con las teorías bizarras de Himmler. La Ananaba le impuso a los elegidos para acompañarle en la expedición al Tíbet, arqueólogos corruptos y supuestos místicos pseudocientíficos.
La pseudociencia era una abominación para alguien como Sefa. Pero aun a riesgo de enfurecer a Himmler, rechazó los candidatos de la Ananaba. Sefa conseguía aguantar la presión creciente de Himmler. Era capaz de mantener las distancias con la Ananaba, concentrarse en su trabajo y consiguió mantenerse un poco al margen de todo aquello. Sefa tenía una visión muy clara y diferente. Quería realizar una investigación científica y objetiva en el Tíbet. Un estudio exhaustivo del terreno, de su fauna, su gente y sus costumbres. Un enfoque integral de la ciencia pionero en aquella época. El gran naturalista Charles Darwin tuvo las Islas Galápagos. Ernst Sefa tendría el Tíbet. Sefa y otros naturalistas europeos creían que el Himalaya era una especie de punto de partida de muchas de las distintas especies que existen, si no de todas. Así que ir al Himalaya, a la zona del Tíbet, significaba ir a la fuente, poder entender cómo se habían desarrollado y propagado las especies por todo el mundo. Sefa escribió un manifiesto especificando qué clase de hombres quería que le acompañasen. Un equipo ideológicamente homogéneo, sano, de camaradas familiarizados con los métodos militares, en el que no solo cada miembro ha de ser un especialista en su materia, sino poseer una amplia variedad de habilidades. Sefa quería verdaderos científicos, pero seguía jugando un juego político. Himmler quería que los miembros del equipo cumpliesen un requisito indispensable: pertenecer a las SS. En esa época había muchos académicos que no pertenecían a las SS. Creo que Sefa eligió a miembros de las SS en parte porque eso daba prestigio y en parte porque así Himmler no le retiraría el patrocinio. Para satisfacer su visión de investigación científica pura, el mismo Sefa iría como zoólogo, ornitólogo, botánico y por supuesto jefe del equipo. Como geólogo escogió a Karl Wienert, de 24 años, y como entomólogo a Ernst Krause, de 38. Uno de los miembros del equipo estaba muy interesado en los insectos tibetanos, mariposas y cosas así. Otro registraba meticulosamente lecturas geomagnéticas en distintos puntos del Himalaya. No creo que nadie use las palabras recolector de mariposas nazi. Y tampoco hay nada político en el geomagnetismo. Pero Sefa no podía ignorar la misión de Himmler para hallar pruebas de una antigua invasión nórdica del Tíbet. Así que aceptó a uno de los candidatos de la Ananaba en el equipo, el antropólogo de 26 años Bruno Beger. Bruno Beger, el antropólogo de la expedición, era la constatación de que se trataba de un proyecto de investigación científica con tintes políticos para hallar conexiones entre los habitantes del Himalaya y los europeos. Descifrar la ascendencia racial de las personas era la especialidad de Beger. Se había formado en la medición de las facciones. Para los antropólogos raciales, la forma del cráneo y otras características del rostro eran de vital importancia. Así distinguían lo que para ellos era la superraza aria del resto de razas inferiores. Bruno Beger había realizado estudios sobre teorías raciales, en especial sobre la mezcla racial. Había trabajado con Hans F. Karl Gunther, toda una eminencia entre los científicos raciales del Tercer Reich. Sefa se dio cuenta de que llevar un antropólogo racial era fundamental para el éxito de la expedición. Necesitaba a Beger. Era el único que quizás podría encontrar las pruebas que Himmler le había pedido.
Deger y Sefa, en aquel momento, creían firmemente en muchas de las teorías que predominaban entonces en la Alemania nacionalsocialista. Pero, por encima de todo, pensaban en sus futuras carreras como científicos. El problema era que la ciencia y la política iban de la mano en la Alemania nazi. No podía existir la una sin la otra. Himmler creía que podría hallar suficientes pruebas para justificar la expedición y cumplir su sueño de reinterpretar la cultura alemana según una conexión directa con el pasado ario. Sefa tenía su equipo listo. Tras un año de entrenamiento, estaba preparado para guiar la expedición hasta el Tíbet. Pero el momento no podría haber sido peor. En la primavera de 1938, Europa pasaba por una tormenta política. La maquinaria de guerra alemana se preparaba. Los nazis habían reocupado Renania, que les había sido arrebatada al finalizar la Primera Guerra Mundial, y ahora marchaban hacia la Austria alemanoparlante, en aras de fundar la Gran Alemania. La situación internacional no impidió que la expedición de Sefa partiese de Berlín el 19 de abril de 1938. Pero le podría impedir llegar al Tíbet. La guerra en Asia solo le dejaba a Sefa una posible ruta hacia el Tíbet: pasar a través de la India. Y esto le haría entrar en conflicto directo con el Imperio Británico. Tíbet era en teoría un país independiente dirigido en ausencia de un Dalai Lama por un regente y un consejo de ministros. Los británicos se habían asegurado de ser los únicos europeos que asesorasen al gobierno tibetano. A los británicos no les hacía gracia la idea de permitir a Sefa llegar al Tíbet. Aún así, no era algo fuera de lo normal. Los británicos siempre intentaban impedir que cualquier expedición extranjera llegara al Tíbet. El mismo gobierno tibetano tampoco era partidario de permitir llegar al Tíbet a nadie que no fuera británico. Aún así, Sefa partió en barco a través del canal de Suez hacia la India. Con una situación tan delicada, trató de que el respaldo que recibía de las SS no se conociera para evitar conflictos con los británicos. Pero un periódico nazi publicó un artículo hablando sobre la expedición y el apoyo de las SS. Antes de que Sefa llegara, ya había periódicos indios y británicos con titulares que decían: "Agente de la Gestapo en la India". Se les acusaba de ser espías alemanes. Aquello era un desastre para Sefa. Las autoridades británicas no dieron autorización a la expedición alemana, ni siquiera para entrar en la India. Su soñada expedición para la que se había preparado había terminado antes de empezar. Escribió una carta con duras quejas a los británicos y fue leída por el primer ministro Neville Chamberlain. A pesar del peligro creciente de la guerra contra la Alemania nazi, los británicos trataban de apaciguar a Hitler. Así que tras la intervención de Himmler, estos dieron marcha atrás. Apaciguar era la palabra clave en aquella época. Los británicos solían ceder, todo con tal de evitar la guerra. Era la prioridad. Por eso intentaban tener una relación lo más amistosa posible con Alemania. Los británicos terminaron por darle permiso a Sefa para ir hasta el norte de la India y poder explorar la remota zona de Sikkim. Pero le prohibieron expresamente entrar en el Tíbet. Sefa no era un hombre que aceptase un no por respuesta, pero tenía que conformarse con lo que le daban, por el momento. Una vez en Sikkim, Sefa aumentó el equipo contratando porteadores y caballos de carga y compró comida y equipamiento.
A pesar de tener prohibida la entrada al Tíbet, contrató a traductores tibetanos. Viajando lo más cerca posible de la frontera con el Tíbet, Sefa puso al equipo a trabajar, recogiendo información para la investigación científica. Respecto a la misión de Himmler sobre los rasgos europeos, era posible conectar a nivel racial a los alemanes con la superraza de los atlantes. Sikkim resultó ser de gran interés para Weger. Muchos de los habitantes del norte de la India descienden de los tibetanos, así que Weger tenía por dónde empezar. Para un antropólogo y etnólogo como Weger, las razas de este remoto lugar eran fascinantes. Weger observó que casi todas las tribus habían conservado su propia cultura y su lenguaje, y se distinguían por marcadas diferencias raciales. Weger realizó mediciones exhaustivas del color de sus ojos y del pelo. Ni el más pequeño detalle escapaba a su equipo de medición. Llevaba una gran variedad de instrumentos científicos que podían comprarse a través de los catálogos científicos que había en el Tercer Reich. Por ejemplo, un instrumento especialmente extraño que llevaba servía para medir la curvatura de las uñas. Los antropólogos raciales medían la identidad racial y el estatus por la forma del esqueleto, en especial el cráneo. El perímetro cefálico medía la anchura y la altura de la cabeza. Una cabeza teutónica alargada y estrecha indicaba ascendencia del norte de Europa. Si podían probar con evidencias físicas, con medidas de la cabeza, la cara, etc., que los tibetanos estaban relacionados directamente con los alemanes modernos, entonces la relación entre la idea de los superhombres del Shangri-La del Tíbet y los alemanes actuales quedaría probada. Las mediciones de Weger de los habitantes bajitos, de piel y cabello oscuro de Sikkim, se alejaban de las fantasías de Himmler sobre los superhombres rubios y de ojos azules que conquistaron el Tíbet. Himmler quería pruebas de la existencia de una variante de hombres superiores. En su fantasía, estos hombres pertenecían a la clase alta, la élite que mandaría en el Tíbet. Sobre todo le interesaban los tibetanos aristócratas en Lhasa. Quería encontrar conexiones entre esos tibetanos, los de la élite y los escandinavos. Pero los británicos habían condenado a Sefa a quedarse estancado en Sikkim. Al pasar las semanas y los meses, se dio cuenta de que la expedición fracasaría si no conseguían atravesar la frontera del Tíbet. En su diario escribió: Estamos en la frontera con el Tíbet, el sumum de todos nuestros anhelos. Ahí arriba, más cerca que nunca, se halla la entrada a la frontera. Sefa no podía dejar de pensar en la frontera. No había nada que pudiese detenerle. No hay guardias, ni vigilantes, ni barreras, ni puertas. En aquella solitaria altitud solo hay un paso con una pila de rocas envueltas en banderas de plegaria. En su desesperación planeaba colarse por la frontera. Se arriesgaba a más titulares antinazi que les perjudicarían y a un conflicto internacional. Pero si no lo hacía, tendría que enfrentarse a la furia de Himmler. Debía encontrar el modo de cruzar el Himalaya o perdería su prestigio en Alemania y no quería ser humillado. Sefa estaba indeciso. Se sentía moralmente obligado a resistir la tentación. Le prometí al virrey que no cruzaría la frontera tibetana sin autorización oficial. Y como alemán, no puedo romper una promesa. Pero, ¿qué es una autorización oficial? Sefa buscaba la manera de saltarse la promesa a los británicos. Y estaba de suerte. Un día, Weger reparó en un tibetano muy bien vestido que pasaba a caballo cerca del campamento y anotó el suceso en su diario.
De pronto apareció un tibetano y de inmediato pensé en medirle. Pero nuestro traductor nos susurró que era un alto oficial. Se trataba de un alto consejero de Terin Raya, un príncipe tibetano que gobernaba la provincia al otro lado de la frontera prohibida. Sefa vio la oportunidad de congraciarse con la clase gobernante del Tíbet. La táctica del encanto podría ser su primer paso hacia Lhasa. El equipo empezó observando los protocolos tibetanos mientras servían té. Le hicieron creer que Sefa era un gran líder poderoso. En su turno de palabras, Sefa les habló de su amor por el Tíbet y de su deseo de conocer Lhasa, y cubrieron a sus invitados de honor con regalos. Esperaba que el príncipe pudiera interceder a su favor con el consejo gobernante para que le dejasen pasar al Tíbet. Era su única esperanza, y todo lo que le quedaba por hacer era esperar. Mientras el verano de 1938 daba paso al otoño, Sefa seguía aislado en la frontera india con el Tíbet. Parecía que los británicos habían ganado. Estaba atrapado. Pero tras 5 meses de espera, llegó una carta procedente de Lhasa. Al jefe alemán, el doctor Sefa, maestro de muchas ciencias. Primero, el Consejo Gobernante declaraba que el Tíbet era zona prohibida a forasteros. Pero entonces la carta tomaba un tono más amable. Aún así parece por su carta que sus intenciones son amigables para conocer la tierra sagrada y sus instituciones religiosas. Por fin el traductor leyó las noticias que jamás pensaron que llegarían. Les concedemos permiso para ir a Lhasa y permanecer allí durante 14 días. La euforia fue indescriptible. Los 5 científicos alemanes estaban invitados por el Consejo Gobernante del Tíbet a visitar Lhasa durante 2 semanas. Sefa se había librado de su promesa a los británicos. Aquí estaba la tan esperada autorización oficial. Con las noticias de aquella histórica invitación, Himmler ascendió a todo el equipo. Sefa fue nombrado Hauptsturmführer, capitán de las SS. El 19 de enero de 1939, Sefa vio el inmenso palacio Potala del Dalai Lama en Lhasa. Era un hito histórico. Fueron los primeros alemanes en entrar en la ciudad sagrada. El gobierno tibetano había invitado oficialmente a Sefa, así que se esperaba un gran recibimiento. Pero solo se presentó un oficial a recibirles. Un representante del gobierno británico en Lhasa había intervenido haciendo que el consejo cambiase de parecer. El golpe maestro de Sefa podría fracasar si la nobleza de Lhasa ignorase su expedición. Así que Sefa, el político, se puso manos a la obra. Mostrando un gran respeto, no escatimó en dar los mejores regalos a los ministros y los nobles de Lhasa. Lo que hizo Sefa en Lhasa fue sin duda una buena estrategia política. Intentaba establecer relaciones de amistad con los gobernantes tibetanos. Hasta ese momento los mandatarios tibetanos solo se habían relacionado con el gobierno británico. Sefa se esforzó especialmente con el regente Retin Rinpoche, el mandatario en el Tíbet. Se dio cuenta de que les llevaba ventaja a los británicos en sus relaciones con los tibetanos. Les dijo que Alemania y el Tíbet tenían un vínculo en común, la esvástica. Durante siglos, los tibetanos habían utilizado el símbolo como señal de buena suerte y estabilidad.
Sefa les hizo regalos con el emblema nazi, explicándoles la veneración que había en Alemania hacia este símbolo. Los tibetanos estaban encantados, ignorantes de que en aquel momento en Europa la esvástica representaba tiranía y violencia. Con aquel engaño, Sefa dio otro golpe maestro político. Gracias a la gestión de Sefa, el Consejo Gobernante le concedió a los alemanes una libertad sin precedentes para filmar Lhasa, sus monasterios y su estructura medieval. Sefa y su equipo grabaron las exóticas calles y mercados con su diversidad de comida, ropas y joyas. Pero el campo de estudio de Sefa se resentía. La Carta de Lhasa incluía una prohibición que frustraba la razón principal de Sefa para estar en el Tíbet: la caza. Era un trago amargo. Sefa había viajado por medio mundo para llegar a un sitio donde le prohibían recoger especímenes salvajes para su investigación. O eso parecía. Consiguió cazar discretamente, usando un tirachinas y solo disparando cuando no había nadie cerca. Por supuesto, Sefa se las arregló para saltarse las normas, aunque sin montar mucho revuelo. El trabajo de Weger también sufrió un duro revés. Durante el colorido festival de Año Nuevo, mientras filmaban los magníficos bailes y desfiles, se acercaron demasiado con las cámaras y fueron apedreados y heridos por los monjes. Tras el incidente, el equipo consideró que el trabajo de Weger midiendo a la gente podía ser considerado una provocación. Un frustrado Weger vio una gran variedad de personas escaparse de su estudio, incluyendo lo que describió como personas bellas y altas con rasgos parecidos. Aún así, mientras la expedición científica estuvo allí asentada, los alemanes establecieron una gran amistad con el regente. Les permitió alargar su estancia de 2 semanas a 2 meses. Sefa había desplazado a los británicos y esto les enfureció. En septiembre de 1938, con espíritu pacificador, los británicos rompieron los acuerdos de Múnich y dejaron que los nazis ocupasen la región alemanoparlante de los Sudetes perteneciente a Checoslovaquia. Pero 2 meses después, tuvo lugar la Noche de los Cristales Rotos, una noche de gran violencia que se saldó con 91 judíos muertos y unos 30.000 metidos en campos de concentración. La verdadera naturaleza del nazismo se había mostrado. La época de paz había llegado a su fin. Los alemanes seguían disfrutando de la autorización oficial. Se les permitió dejar Lhasa para explorar los lugares más sagrados del Tíbet prohibidos incluso a los británicos. Pero mientras estudiaban el valle sagrado de Yarlun, al este de Lhasa, comenzaron a recibir mensajes apremiándoles para que regresaran a Alemania. El entusiasmo de Sefa se iba transformando en ansiedad. Al pensar en las intenciones de los británicos, empezaba a temer ser detenido y arrestado en la India. Weger informó de que en el verano de 1939, Sefa recibió una carta de su padre y quedó tan afectado al leerla que desapareció durante 1 hora. Su padre le dijo que se avecinaba una guerra y le dijo a su hijo: yo en tu lugar recogería todo lo que tuviera y volvería. Weger escribió que a él y a los demás también les llegaban advertencias de que estaban en peligro. Nos sentamos junto al fuego para hablar de ello. De pronto nos dimos cuenta de que una de las cartas enviadas desde Berlín contenía el mismo mensaje que mi esposa había estado dejando caer. Decían que la guerra comenzaría al terminar el verano. Solo quedaban unas semanas. Había llegado el momento de regresar a Alemania. A pesar de la creciente tensión política y de los miedos de Sefa de ser capturados y detenidos, los británicos les aseguraron un viaje a salvo a través de la India.
Los 5 oficiales de las SS incluso pudieron volar a Calcuta con la British Indian Airways. Pero ¿qué diría Himmler sobre la falta de resultados de SEFA sobre la misión de los descendientes de la Atlántida? ¿Y qué haría al respecto? Para mayor preocupación, Himmler en persona les estaría esperando al aterrizar en Múnich. Sin embargo, Himmler les recibió como a héroes. Himmler estaba entusiasmado con los logros de SEFA en el Tíbet. Había derrotado a los británicos, demostrando así la dominación alemana en la región. El valor propagandístico de la expedición era mucho mayor que su valor científico. Himmler estaba encantado con el resultado. Fue al aeropuerto a estrechar manos con los miembros de la expedición. Tan solo 27 días más tarde, la Alemania nazi, entregada a su terrible política de dominación racial y de territorios, invadió Polonia. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. SEFA aún no había cumplido los 30 cuando regresó a Alemania como un héroe nacional. Pero, ¿realmente qué había conseguido aquella expedición al Tíbet? La visión científica de SEFA había quedado en nada. Gran parte de los datos recogidos por su equipo de científicos se amontonaron sin ser examinados y terminaron por perderse en el tumulto de la guerra. ¿Dónde estaba la prueba de la superraza de la Atlántida? Parecía que Himmler había preguntado a los hombres equivocados, aunque lo seguro es que había hecho la pregunta equivocada. No olvidemos que Heinrich Himmler era un burócrata tremendamente eficiente que creó un Estado dentro de la nación que llevó a cabo el peor genocidio en la historia de la humanidad. No debemos verle solo como a un excéntrico o un loco. Himmler, para evitar el juicio sobre sus crímenes y su ahorcamiento, se suicidó tras la guerra. En febrero de 1943, Beger fue enviado a Auschwitz para hacer máscaras de las caras de los prisioneros. Poco después, 109 judíos con los que había trabajado fueron gaseados en el infame proyecto nazi de colección de esqueletos judíos. En 1971, Beger fue juzgado y condenado como cómplice de asesinato. Recibió una condena suspendida de 3 años. Tras la guerra, la brillante carrera de SEFA se desvaneció. Aceptó un trabajo para crear un parque natural en Venezuela, uno de los santuarios para los nazis en Sudamérica. La vida de SEFA quedó perjudicada por su pertenencia a las SS y su colaboración con el temible Heinrich Himmler.